Matthew chapter 7. El domingo pasado, ¿se acuerdan de lo que hablamos, no? Do you remember what we spoke of last Sunday? Ah, bueno. No todo lo que brilla es oro. ¿De qué? Que no todo lo que brilla es oro. Bueno, te acordaste del título, qué bueno, porque no, ese es el mismo para hoy, no todo lo que brilla es oro, porque es la segunda parte de los falsos profetas, ¿no? The title of the message is Not Everything That Shines is Gold, and this is the second part of the message. Y hoy seguimos entonces en Mateo 7, So we continue on Matthew chapter 7, 21 al 23. verses 21, 22, and 23. 3 versículos nomás tenemos hoy. Only 3 verses we have today. Pero continuamos con la idea del domingo pasado, o de la escritura, mejor dicho. But we continue with the same idea as last week's sermon. En el versículo 15 nos decía que nos guardemos, que nos cuidemos de los falsos profetas. As it says in verse 15, to beware of false prophets. Nos queda hoy, que es el mensaje número 28 del Sermón del Monte. Today is message number 28 of the Sermon on the Mount. Y terminamos el Sermón del Monte el domingo que viene, And we finish the Sermon on the Mount next week, si Dios nos permite. if God allows us to. Y espero que hayamos entendido y que vayamos entendiendo este final del Sermón del Monte. And I hope that we have understood, as well as we continue to understand it at the end of this message. En esta segunda parte, In this second part, recordemos entonces, antes que nada, let us remember before anything else, que al hablarnos de los falsos profetas, that as when we speak of the false prophets, se nos decían que se disfrazaban como ovejas, it says that they clothe themselves in sheep's clothing, pero que en realidad eran lobos, but in reality they are ravenous wolves, vestidos de ovejas. clothed as sheep. Venían disfrazados. They were dressed up as. Pedro nos decía que venían encubiertamente. Peter was saying that they wouldn't cover themselves. Y la primera parte nos decía que el fruto iba a mostrarnos quién era. And the first part of the verse 15 says that by their fruits they would be known. Es decir, que podrían hablar lindo, It's to say that they could speak very well. podrían mezclar lo falso con lo verdadero, Perhaps they were able to mix false and reality. pero tarde o temprano se iba a mostrar lo real de esa persona. Se va a mostrar lo real de esa persona. But sooner or later the truth would come out about the person. Y el fruto no va separado de lo que uno habla. And their fruit is not separated from what they speak. Es decir, que doctrinalmente iban a empezar a fallar o están fallando. So it's to say that doctrinally that they are failing and they continue to fail. El árbol bueno sencillamente da buen fruto. A good tree gives simply good fruit. Y el árbol malo va a dar un fruto malo. And a bad tree gives bad fruit. El problema es que el árbol malo, el que no da fruto, va a ser echado al fuego. The problem is that the bad fruit that doesn't give good fruit will be casted into the fire. Y esa verdad no la podemos ocultar, está en la palabra. And we cannot cover that truth, it is in the Word of God. Ahora, esta segunda parte, In this second part, lo que quiero que veamos, what I want us to see, es algo que confunde muchas veces en cuanto al falso profeta. something that people get confused many times in their minds. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. It says verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Me parece que este pasaje I believe that this passage es uno de los que tenemos que tener marcado is one of the ones that we need to mark para que nos dirija muchas veces. or highlight so that it can guide us many times. Porque si de algo a veces nos asombramos es de las señales que se hacen. It's something that amazes us at times is that the signs that are being done by people. Y es donde muchos se confunden. It's where many people get confused. Ahora cuando la palabra dice no todo,
So now when the word says not all, no todo el que me dice, not all who say to me, sigue la línea de pensamiento. you continue with the line of thought, Se habla de los falsos profetas, speaking of false prophets, pero se empieza a abrir, por decirlo así, but to say it begins to open up in two ways. a toda persona, a toda persona que se dice discípulo. To all people who call themselves a disciple. Porque al final, el domingo que viene, vamos a ver que se habla directamente a todos los habitantes, de los que somos parte del reino de los cielos. So as we will see next Sunday, this is speaking to all who are disciples of Christ. Who Entonces, belong to the no kingdom. solo estamos apuntando al falso profeta, sino a todo el que se dice discípulo. So not all are we just pointing at false prophets, but all who call themselves disciples. Y la primera característica negativa que quiero agregar sobre los falsos profetas So then the first negative characteristic that I want to add to the false prophets es que dicen pero no son. is that they say but they're not. Porque dicen Señor, Señor. Because they say Lord, Lord. El Señor dice claramente, no todo el que dice Señor, Señor. And the Lord says clearly that not all who call me Lord, Lord. ¿Cuál es el problema de decir Señor, Señor? What is the problem in them calling him Lord, Lord? Bueno, hablando bíblicamente, Speaking in biblical terms, Romanos 19 nos dice que el que confesare que Jesucristo es el Señor. Romans 10:9 says that whoever confesses Jesus as Lord, Y creo que todos los que estamos aquí en algún momento lo hicimos. and I think that all that are here have done it once De alguna manera confesamos el señorío de Jesucristo con nuestra boca. some way or another. We confess Christ's lordship over our Es lives. decir, la confesión misma de decir Señor a Jesucristo es buena, es ortodoxa. So then the confession of us calling him Lord is good. It's orthodoxy. Es más, esta gente, según el pasaje, repite Señor, Señor. In this passage, it is repeated twice, Lord, Lord. Y cada vez que en la Biblia se repite dos veces las cosas es porque algo es seguro. And every time that the Bible emphasizes a word repeated twice, it's because it is a sure thing. Es una afirmación que quiero que todos sepan que la hago. Señor, Señor. It is an affirmation that I want all to hear that I'm calling him Lord, Lord. Ahora, estas personas que Jesucristo habla, So then all these people that Christ is speaking hasta el of, momento no tienen ningún problema. until now there is no problem with that. Dicen Señor, Señor, que es bíblico, They say Lord, Lord, which is biblical. lo afirman dos o tres veces, They affirm his lordship once or twice. pero Jesús sabe lo que está sucediendo acá. But Jesus knows exactly what's going on El here. problema no está en la confesión en sí misma, The problem is not in the confession itself, sino que esa confesión no se está viviendo. but the confession itself is not being lived out by them. Muchas personas hoy están confesando a Jesucristo Many people confess Jesus Christ, y dicen Jesucristo es mi Salvador and they say Jesus Christ is my y han Savior, hecho hasta una oración del señorío de Jesucristo, and they have even prayed about the lordship of Christ. pero sus palabras no están acompañados de sus hechos. But their words are not accompanied by their way of living. Porque una persona que se arrepiente de todo corazón Because a person who repents with their whole heart y aceptan el señorío de Jesucristo, and they accept the lordship of Christ, tienen como autoridad máxima they have as a maximum authority la palabra del Señor. the word of God. Y lo primero que una persona nacida de nuevo And the first thing that a born again person siente el deseo de hacer has the feeling and the wanting to do es de obedecer a su Señor. is to obey their Lord. Porque si digo Señor, Because if they said Lord, estoy declarando y aceptando what I'm declaring and accepting que hay alguien en mi vida que manda. is that it's somebody who owns me in my life. Y ese es Jesucristo. And that is Jesus Christ. Si Jesucristo manda en mi vida, And if He is Lord over my si Él life, es el Señor, if He is Lord, la consecuencia de esa confesión the consequence of the y confession de esa fe, and of the faith sencillamente, simply es que yo soy un siervo. is that I'm a servant. Y esto tiene razón de ser para lo que viene. And this is for what's next to come. Pero estas personas, But these people, el Señor sabe que dicen Señor, Señor. the Lord knows that they say Lord, Es Lord. decir, hay una confesión, pero no una aceptación y una transformación en su vida. So the Lord knows that there's only a confession of mouth, but not a transformation of heart. El mensaje de estos falsos profetas, The message of these false a prophets, pesar de que dicen Señor, Señor, in spite of calling Him Lord, Lord, no es un mensaje apoyado en toda la palabra. it is not a message that's backed up by the whole Bible. Y no es apoyado en toda la palabra
soporta sencillamente porque Cristo no es su Señor. And it's not sustained within the Bible because simply Christ is not their El Lord. mensaje cambia como vimos el domingo The pasado. message changes as we saw last Y Sunday. no solo cambia, sino que ataca. Not only does it change, but it attacks people. Cuando un falso profeta no tiene a Jesucristo como su Señor, When a false prophet does not have Christ as their Lord, hay un ataque a la doctrina ortodoxa o histórica. there is an attack to orthodoxy, the teaching of orthodoxy or Christianity. ¿Por qué? Why? Porque muchas de estas personas no basan su mensaje y su vida en la palabra de Dios. Because many of these people don't base their messages on the Word of God. Sus mensajes Their messages, están avalados, apoyados they are sustained por nuevas revelaciones. by new revelations. Releen el texto bíblico They reread the biblical y text lo reinterpretan conforme a sus experiencias and they reinterpret it according to their experiences o experiencias de otros. or experiences of others. Entonces ya no es el texto el que les habla, So then it's not the text itself speaking to them, sino que ellos le imponen al texto but they impose upon the y text. se presentan en las congregaciones So they go to churches con una nueva revelación with new revelations y confunden a las personas and they confuse people. y su vida y su And mensaje their lives and their messages no es basado en el señorío de Cristo. not based on the Lordship of Christ. No es el que dice Señor, Señor el que entra al reino de los cielos. It's not the person who says, Lord, Lord, that will enter the kingdom of El heaven. Señor conoce quién es el que entra al reino de los cielos. The Lord only knows who enters his Y kingdom. dice que es, según el pasaje, And according to the el passage, que hace la voluntad del Padre. it's the ones that do the will of the Father. Ahora, si entendemos la enseñanza del Señor So then if we understand the teaching of the y Lord, cómo el texto viene desarrollándose, and as the text is just evolving el itself, Señor no está diciendo para ir al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. the Lord is saying that for us to go to heaven, we need to do the will of El the Señor Father. está hablando de lo que es falso y verdadero. The Lord is speaking on whatever is false or true. Y si hay algo que el pasaje nos dice y nos hace entender, And if there's something that the passage is trying to make us understand, es que lo falso está en medio de lo verdadero. is that whatever is false is in the midst of what's true. Nuestro trabajo es identificarlo, Our job is to discern it, pero el Señor lo permite. but the Lord allows ¿Se it. acuerdan que dije el domingo pasado por qué el Señor permite los falsos profetas? Remember that I told you last Sunday that why God allows whatever is false to be in the church? Para sencillamente probar nuestro corazón To simply test our hearts. y para que lo verdadero surja sobre lo falso. And so that whatever is true comes out from the Sobre bottom, lo falso. comes on top of what's false. Entonces, estas personas So that these people, pueden decir que Jesucristo es su Señor, they can say that Jesus is Christ, pero no Jesus is hacen Lord, la voluntad del Padre. but they don't do the will of the Father. El mensaje cambia The message changes porque su fe no es basada en la palabra de Dios. because their faith is not based on the Word of Y hay God. una característica And there's one que characteristic quizás usted la ha identificado. that perhaps you have identified. Los falsos profetas These false prophets normalmente normally enfatizan su mensaje en un punto. they emphasize their messaging based on one point. Normalmente Normally, sus mensajes están basados, por ejemplo, en sanidades. their messages are based on perhaps healing. Solo sanidades. Only healings. Se hacen servicios solo para sanidad. They do services only for healing. Se habla de sanidad They speak of healing y se ministra sanidad. and they minister healing. Es un ejemplo. As an example, No estoy en contra de la sanidad, al contrario, a mí me gusta orar y ver la sanidad que hace el Señor. I'm not against healing. I like it. I love it when God heals people. Pero el mensaje de la palabra no es solo sanidad. But the message of the word is not only Hay healing. mucho en la Biblia para hablarnos, There's a lot more that the Bible speaks no of to solo us. sanidad. Not only healings. Pero el falso profeta se apoya solo en algo. But the false prophet only supports himself in one Y el thing. resto quizás lo toque en algún momento. And the rest of the Bible he touches it upon Pero it. nunca lo va a profundizar. But he will never be profound on Porque it. hay enseñanza bíblica que no le conviene. Because there's biblical teachings that are not good for him. Y que se acuerdan que les dije que el mensaje se acomodaba al oyente. Remember that the message was being accommodated for the listener. El falso profeta está tratando de agradarnos The false prophet is trying to please the congregation con su mensaje y no de agradar a Cristo. with their message and not pleasing God. Entonces hay muchos de esos mensajes que no convienen. So many of those messages are not good for Le him. va a quitar popularidad. They're gonna take away his popularity. La razón de ser de este pasaje The reason for this passage es que being Jesucristo quiere dejar en claro is that Jesus wants to make clear que para el reino de los cielos that for the kingdom of heaven, no es solamente para el que dice, it's
not for the ones who say, sino para el que hace la voluntad de Dios. but to those who do the will of the Father. Una persona que ha nacido de A nuevo person who's been born again tiene el deseo de agradar a su Señor. has the desire to please his Lord. Y por eso Jesucristo es su Señor. And that's why Jesus is their Lord. Y una muestra, A sign, un sello a seal de la persona nacida de nuevo of a person who's born again. es querer hacer la voluntad del Padre. It's to want to do the will of the Father. Esto es lo que choca constantemente con lo falso. This is what crashes against constantly on what's false. El que no quiere hacer la voluntad del Padre Those who do not want to do the will of the va a Father, empezar a torcer la verdad bíblica. they will begin to twist the truth of the Bible. Y ahí empiezan las otras características. And that is where the other characteristics Por come. ejemplo, le voy a poner alguna. As examples, here's one. La utilización de la manipulación. They manipulate people. Yo creo que todos hemos en algún momento escuchado, I believe that we have all heard, y voy a hablar claro de esto, and I want to be clear on this, porque es un versículo, un pasaje muy usado. because it is a passage that's very not well Y used, tengo que ser claro. and I need to be clear on this. Cuando un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro es detectado When a false prophet, a false teacher, or a false apostle is detected, y sabe que se le está señalando, and knows that they're being signaled out, que se le está pidiendo cuenta, he knows that people are saying, what are you all about? hay una característica que se manifiesta There is a characteristic that will be manifested. y es el uso del pasaje bíblico It is the usage of the biblical del passage, Salmo 105:15. Psalm 105, verse 15, Y ahí dice, no toquéis a mis ungidos, where it says, do not touch my anointed ones. que tiene que ver con el relato de la historia de Saúl y David. That it has everything to do with Saul and David as king. Ustedes se acuerdan que Saúl persiguió a David You remember that Saul persecuted David, y que incluso David tuvo la oportunidad and that David had the de opportunity matar a Saúl. to kill Saul. Lo tenía en la cueva. He had him in the cave. Es más, sus soldados le dijeron, matalo, esta es la oportunidad que Dios te está dando. David's soldiers told David, this is the opportunity God is giving you to kill Pero Saul. David dijo, no, yo no voy a ponerle una mano encima porque él es el ungido de Dios. And David said, I will not touch him because he's the anointed one of God. Es decir, David hizo lo correcto. It's to say that David did what was right. David no quiso matar a Saúl David did not want to kill Saul por dos razones. for two reasons. Porque él se dio cuenta que no era el trabajo de él hacerlo. Because he knew that it wasn't his job to do that. Porque era el ungido de Jehová. Because he had been anointed by God. Es decir, Dios lo puso To say that God put him there. y yo estoy viendo que Dios lo va a sacar porque a este le queda poco. And I know that God will take him out of his Pero kingship. yo no me voy a meter en el trato de Dios con él. And I'm not going to be a partake of what God is dealing with Saul. Yo no lo voy a tocar, no le voy a pasar la espada, nada. Déjenlo nomás. I'm not going to touch him. I'm not even going to Esa put es a la sword to his situación. neck. That was the situation. No está hablando It's not speaking of de un falso profeta a false o de prophet un falso apóstol. or of a false A apostle. ellos sí que hay que llamarlos a cuenta. Those people they need to give an account for. Pero cuando un falso profeta apóstol es llamado a cuenta, But when a false prophet or an apostle or utiliza teacher este tipo de pasajes bíblicos. is called to give an account for their doings, Entonces ahí empieza la manipulación. they begin to use this verse. Porque desde una posición de autoridad So from their position of authority, se está usando la palabra they're using the word, y se te está diciendo no me toques. and they're saying to you, don't touch me. En otras palabras, traduciendo, no hables de mí, In other words, don't speak bad of me. no te atrevas, Don't dare to. porque yo soy el ungido de Dios. Because I'm the anointed one of the ¿Estoy Lord. diciendo algo nuevo? Am I saying anything new to you? ¿Nadie escuchó eso? Have you ever heard of Eso this? se usa demasiado. People use this constantly. Yo no estoy diciendo I am not saying que cuando hay alguien that when there's somebody que predica la palabra, preach the word que tiene testimonio, that has a good que testimony, vive esa palabra, that lives out the word, tengamos la puerta abierta para hacer cualquier cosa con ese hombre, esa mujer, es decir, destruir su testimonio, hablar mal. No, no estoy diciendo it's eso. not to say that anybody has the freedom to do whatever they Porque want. también la Biblia nos dice que no hagamos eso. Because the Bible says that we shouldn't do Pero that. lo que estoy But diciendo what I am saying que no tomemos la palabra para manipular a la iglesia. is that we shouldn't take the word of God to manipulate the people. Y esa es una característica de los falsos. And that is a characteristic of the false people. Poner a la gente To
to put people en un sometimiento espiritual, in a spiritual submission, utilizando la Biblia using the y Bible, sencillamente and simply intentando o haciendo que la gente obedezca y crea todo lo que esa persona dice. trying to make the people obey whatever they say. Y eso no es lo que la Biblia nos dice que hagamos. And that's not what the Bible says. Ese es for us un to falso do. profeta. That is a false prophet. Se autopromocionan. They self-promote themselves. Justamente esta mañana hablando con este hermano que les contaba antes, This morning when I was speaking to the brother I told you about before, el hermano me decía, yo no sé por qué el evento que fui, he said to me, I'm not sure why I went to this event. había grandes carteles, señales, There was great signs outside que decían gran mensaje o palabra de Dios para Toronto, and the sign said outside, a great message from God to Toronto. y la trae el evangelista tal con grandes nombres y la foto. And the evangelist of the picture of the evangelist was Yo on no the sé sign. por qué los que vienen a predicar normalmente sacan una foto así. I don't know normally why they take pictures ¿No with la their viste esa? finger pointing and stuff. Che, está en la ficha y está así el predicador. Y vos decís, este viene con un mensaje. No They sé take por qué esa pictures foto. and put them on Nadie se signs. saca una foto riéndose o haciendo un chiste. Y si no con la Biblia así, ¿no? De la foto, la característica. La fresca te viene con una que... They take pictures of themselves with the Bible and their Entonces, le digo, hermano, vos no te preocupes de eso, And I told the brother, don't worry about pero that. sí tenemos que poner atención a esas cosas. But we do need to pay attention to those things. Cuando el Espíritu Santo hace algo, When the Holy Spirit does something, no necesita propaganda. the Holy Spirit doesn't need promotion. Es sencillo. It's simple. Digo, yo hace un año atrás hablé con un predicador About a year ago, I spoke to a preacher, y le dije, yo no estoy de acuerdo cuando te promocionan ahora. and I told him I'm not in agreement when you are being promoted, and when you have commercials about Y yourself. me dice, ¿por qué? And he said to me, why? Y digo, porque yo creo que no es necesario poner tu nombre y tu foto tan grande que llene todo el afiche. And I told him that it's not necessary for you to take a picture of yourself and fill the whole bulletin. Yo creo que cuando gastamos dinero en hacer afiches y todas esas cosas, I think that when we spend money on flyers and things like lo that, mejor es poner el nombre de Jesucristo. the best thing is to put the Lord's name. El que trae la palabra, bueno, ahí que sepan quién viene, pero no tremenda propaganda con nombres y fotos de las personas. But I don't agree with the big writings of the people's names and pictures of the preacher. Me dicen, ¿cómo la gente va a saber que vengo yo? And he said to me, how are the people going to know that I come to preach? Digo que ese es el problema, la gente no tendría que saber que venimos, la gente tiene que ir a la iglesia a buscar de Jesucristo, And I told him that, no de los seres humanos. that was a problem that people shouldn't expect Pero acá está to el see you. Señor hablándonos y nos dice, hay gente que me dice, Señor, Señor, y todos los andan siguiendo y se creen que entran al reino de los cielos, y eso no entran lo que hace la voluntad del Padre. And those who enter the kingdom of heaven are those who do the will of the Father. Simply. Pero seguimos a los que se autopromocionan. But people follow those people, those false Viene prophets. Pepito Pérez a Toronto Such and such is coming to y Toronto. todavía me dicen una visitación del Espíritu Santo a Toronto. Entonces, ¿yo qué estuve haciendo todo este tiempo? And they say that the Holy Spirit is coming to visit Toronto. Which Yo pensé que el Espíritu Santo estaba acá. And I thought that the Holy Spirit was here. Pero tiene que venir uno de afuera a traer el Espíritu Santo. But one has to come from outside of the country to bring the Holy Spirit. Estuve perdiendo el tiempo 20 años. I've been wasting my time. Pero for ¿saben 20 cuál minutes. es la verdad de la palabra? But you know what the biblical truth is? Que no importa quién trae el mensaje. It's not about who brings the message. Entiéndame bien lo que estoy diciendo. Please understand me La well. persona tiene que tener humildad y tiene que tener un testimonio. The person has to have humility and a good Pero estoy testimony. hablando en cuanto a las limitaciones humanas. But I'm talking about human No limitations. importa quién trae el It mensaje. doesn't matter who brings the Lo message. importante es qué nos va a decir. The important thing is what are they going to Y si el say? mensaje es bíblico, And if it's the biblical a message, ese siervo no lo toque. don't touch that No lo servant. humille. Don't humble. No andes hablando de él. Don't
speak of him. Porque ese sí es un ungido del Señor. Because he is anointed by the Lord. Porque trae el mensaje del Señor. Because he brings the word El from God. mensaje claro de la A palabra. clear message from the Pero los falsos, But whatever is los false, que manipulan, those people who los que manipulate, no permiten la corrección, those who don't want to be corrected, los que traen las cosas nuevas como si hubiera algo nuevo que traer, those people who bring supposedly new things, mejor no los sigamos. it's better not to follow Porque them. ellos no van a entrar Because they're not going to según la enter palabra de Dios. according to the word of God. Suena duro It sounds hard porque nosotros nos hacemos una imagen de la persona. because we make images of people. ¿O no? Or not? ¿Verdad que sí? That's right. Nosotros decimos, oh, tal predicador, And we think, oh, such preachers qué come. tremendo predicador, What a great preacher. qué tremendo mensaje. What a great message. Yo lo hice. I've done it. Yo fui una vez a ver uno. I went to see one time. Bueno, tiró a medio estadio, a mí no me tiró. Y no que yo sea más que nadie, no, no, no. People fell all over the stadium that I was at. Pero yo empecé a ver cosas que, ¿y esto dónde está? And I began to, acknowledge things that they're not in the Bible. Y me di cuenta And I realized que mucha gente iba ahí atrás del predicador. that many people followed these Ahora, usted y preachers. yo sabemos la palabra. Now you and I know the Y word. nos dice, y creo que todos aquí creemos en algo. And the word says, and I believe that we all believe in this one thing. Porque el Señor nos dijo Because the Lord says que todas estas cosas that all these things seguirán a quién? will follow who? Echar fuera demonios, sanidades, To cast out liberaciones, demons, healings, and todas esas cosas. cast out ¿A demons. quién les van a seguir? Who will they follow? ¿Ah? Creen. A los que creen. To those who believe. Es decir, que si yo creo, To say that if I believe, esas cosas van a estar atrás mío. those things will follow me. No yo atrás de las cosas. Not me after those things. Hemos cambiado el lugar. We have changed places. Nosotros vamos atrás. We go behind. Entonces aparece la propaganda en la tele. So then the promotion of such and such Sanidades y prodigios. Viene el predicador. signs and wonders, the Allá preachers come, va. and there people run to him. Y con anterioridad compramos el ticket que compramos. And we buy a ticket ahead of time as well. Estamos equivocados. We are making a mistake. Porque estas señales seguirán a los que creen. Because these signs will follow those who Y believe. yo creo que aquí toda persona está capacitada And I believe that all people are able para orar por los enfermos y que sanen. to pray for the sick and be Para healed. orar por un endemoniado y liberado. To pray for a demon possessed and be Porque si cast out. creíste, Because if you have el believed, Espíritu Santo está en tu the vida. Holy Spirit is in your life. Y no es la persona el que sana And it's not the person who o heals el que echa or fuera. the one who casts out Es demons. Jesucristo. It's Jesus Y Christ. si nosotros somos nacidos de nuevo And if we are born again y hacemos la voluntad del and Padre, we do the will of the Father, estas señales seguirán a los que creen. these signs will follow. Yo the lo people. creo. I believe Y it. usted sé que lo cree. And I know that you believe Por it. eso no se deje engañar. That's why don't be enticed by Porque these este es el problema hoy en la iglesia. Because this is a problem nowadays. in the Porque nos church. dice Because it says que muchos me dirán en aquel día, that many will call me on that day, Señor, Señor, Lord, Lord, nuevamente. once again. ¿Cuál es aquel gran día? What is that O one aquel great día, day? perdón. That one great day. ¿A qué se refiere con el día? What is it referring to that one Sencillamente day? al día del juicio. To the day of judgment. Van a estar siendo juzgados por Jesucristo. They will be judged by Jesus Y Christ. van a estar ahí y van a decir, Señor, And they will say, Lord, y no, Señor, Señor. Lord, Lord. Y le van a presentar And credenciales. they're going to show their credentials. Pero otra de las características de estos falsos But profetas one of the other characteristics of these false prophets son las falsas credenciales. are their false credentials. ¿Usted sabía que usted puede obtener una falsa credencial? You know that you can obtain yourself false Es credentials? más, conozco muchos que la tienen. I know many that have false credentials. Sí, porque hay gente que la busca. People look for false credentials. Y bien baratita, si la quieren. And very cheap. Yo no sé, no le digo dónde porque para no tentarlo y que vayan a buscar una. I'm not going to tell you so that you don't get one yourself. Pero ¿sabe cuánta gente hay en el mundo You know how many people in the world y en there este are país and in this country con credenciales falsas? with false credentials? Y capaz que usted se ha sentido impresionado porque viene alguien, yo soy el pastor tanto y le da la credencial. And perhaps you've been amazed by somebody who says, call themselves a pastor. Y si usted investiga un poquito más, no existe. And they don't exist. Se la han dado por ahí por $20. They have probably bought it for about 20 Ni bucks. siquiera estudiado porque ni siquiera por estudio se la ganó porque pagó. They bought their credentials. They didn't even study Falsas for them. credenciales. False Y credentials. sabe que los falsos apóstoles presentan falsas credenciales. And false apostles present false credentials. ¿Sabe cuáles son esas falsas credenciales? You know what their false credentials are? Ahí dice el pasaje. The passage says, En tu nombre in your name, echamos fuera demonios,
we casted out demons. hicimos muchos milagros. We did many miracles. Es decir, que van a estar en el juicio. It's to say that they're going to be in the judgment El day. Señor le va a decir, ustedes son falsos. The Lord will call them Si false. no, Señor, si nosotros echamos fuera demonios, And they will say, but Lord, we casted out demons in your name. nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre. We did many mighty works in your name. Ahora quiero que recuerde lo que leímos el domingo pasado. And I want you to remember what we read last Sunday. En Deuteronomio, In Deuteronomy, el capítulo 13. in chapter 13. ¿Se acuerda de ese Do pasaje? you remember that passage? Espero que lo tenga marcado. Hopefully you have marked it. Porque ahí nos dijo, Because that's where it says cuando se levante en medio de ti profeta that when amongst you are rise up false o prophets soñador de or sueños, dreamers of y dreams, mire, y te anunciare señal o prodigio. and they announce to you signs or wonders. Y mire lo que sucede en Deuteronomio. And look what happens in Deuteronomy. Y se cumpliere la señal o el prodigio. And the sign or wonder would fulfill itself. ¿Lo está leyendo conmigo? Are you reading it with me? ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? You know what God is saying there? Va a haber profetas o soñadores de There sueños will be prophets and dreamers of dreams, y van a hacer señales. and they will do signs. Es decir, volvemos al tema anterior. It's to say that we come back to this. Dios lo está permitiendo, God is allowing this. pero los falsos Whatever's false también van a presentar señales. will also be able to present signs. Y usted dice, ¿cómo puede ser eso? And you might think, how can this be? Que un falso profeta, predicador, lo que sea, también hagan señales. That a false prophet or apostle do false signs. Y nosotros, este es el error que caemos. And this is our mistake. Nosotros medimos al predicador We measure the preacher por las señales. for the signs. Entonces aparece la clásica definición. So then the classical definition comes about. Oh, aquella persona Oh, that person es un ungido del Señor. is an anointed man of God. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué es un ungido del Señor? And then we ask, why are they anointed by the Lord? Ah, porque vos no sabés en los servicios. Oh, you don't know what happens in the Se services. cae la gente, People fall. se levantan los muertos. The dead are raised to life. Los vivos se mueren, porque ahí espiritualmente se mueren. Se tiran arriba de la silla, ahí pasa de todo. Many things begin to happen in the service Porque ese es un siervo de Dios. because that's a servant of God. Eso es como medimos nosotros. That is how we measure Pero people. la Biblia no lo mide así. But the Bible doesn't measure Porque la that. Biblia me dice inclusive que ya en Deuteronomio debe estar diciendo se van a levantar los falsos That even in Deuteronomy, the Lord is warning about false y prophets, se van a cumplir esas señales que están diciendo. and those signs will fulfill themselves. Pero ¿qué es lo que el Hijo de Dios tiene que hacer? But what does the Son of God need to do? La palabra. The Word. Porque ¿qué nos dice Deuteronomio? Because what does the Word say in Deuteronomy? Se cumplen las señales, The signs are fulfilled. pero dice, What they say? vayamos tras dioses ajenos. What they say is, let's go through foreign Es gods. decir, que su mensaje es erróneo. It's to say that their message is bad. El mensaje no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Their message has nothing to do with the Word of Nos God. desvía de la palabra de Dios. They deviate people from the Word of Y God. ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. And that is when we need to be careful. Porque la iglesia está fascinada muchas veces. Because the church is Y fascinating. uso esa palabra a propósito. And I use that word on purpose. Porque Pablo la usó en Gálatas 3. Because Paul used it in Galatians Y les 3. dice a los Gálatas quién los fascinó. And Paul says, why are you ¿Sabe fascinated? esa palabra en el original qué quiere decir? That word in the original, you know what it ¿Quién los means? embrujó? Who bewitched you? Les echaron un maleficio. You have been bewitched. Porque ustedes habían empezado bien. Because you had began very Y well. ahora aceptaron un evangelio que no es el evangelio de And Cristo. now you have accepted a false gospel that's not about Christ. Pablo les está sorprendido, les está diciendo. Paul is amazed about this. Ese evangelio que ustedes han aceptado The gospel that you have accepted, es una maldición. it is anathema. Porque no es el evangelio de Cristo. Because it's not the message of the ¿Quién los gospel. perturbó? Dice Pablo. Who bewitched you, he says. Tendría que ese hombre decapitado hacerle algo. That man should just kill himself. Porque ¿qué estaba haciendo ese evangelio? Because what was that message doing? Pues se estaba separando de la verdad. Was making them go away from the Entonces truth. hoy el auditorio So then today at the auditorium, lo que va a hacer a un lugar, a una iglesia what is going to be a church o a una reunión or a reunion es saber
señales y prodigios. It's to people that go after signs and Mi wonders. hermano, yo sé que quizás suena aburrido. And I know that it might sound boring, Y brothers. quizás hasta es aburrido capaz. And perhaps No para mí. it might be boring, but not for A mí me. me encanta la palabra de Dios. I love the Word of God. Pero cuando nos reunimos a adorar al Señor, But when we gather to worship the Lord, lo más importante que nosotros podemos recibir ese día the most important thing that we can receive on that day es el mensaje. is the message. Si el mensaje es bíblico, es el mensaje que necesito. And if it's the biblical message, it's what I really need. Hoy la iglesia se ha convertido en un circo. Today, the church has become a circus. Sabe que hay una iglesia, There is a church una somewhere, de las más grandes en el sur de California. one of the biggest churches in Southern Su California. pastor es muy famoso, Their pastor is very ha famous. hecho libros famosos. He has written famous books. ¿Sabe cómo esa iglesia creció de una manera que nadie se puede explicar en números? You know how that church grew without explanation in numbers. Lo que quiero decir es que no hay una, ¿cómo se dice cuando se hace un estudio? Una encuesta. There wasn't a study done. No hay una encuesta que muestre algo parecido. Esa iglesia creció. That church grew out of nothing immediately. Ahora, los comienzos nos muestran el porqué. But the beginnings show us why. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el pastor Because the salió a pastor, la calle he went to the y streets empezó a hacer una encuesta. and he began to do a question. Y le preguntaba no solo a los cristianos, a todo el mundo. He wasn't just asking Christian people, but everybody. ¿Qué le gustaría a usted que haya en una iglesia para que usted vaya? What would you like for you to go to church? What would you like for it to happen at church? Entonces le contestaba. So people would answer, Y él hizo un estudio de eso and he did a study of that. y empezó a levantar la iglesia alrededor de las cosas que la gente quería. And he began to build a church according to the people's wants. Entonces se levantó una iglesia conforme a las personas. So then the church was raised up according to what people Y wanted. la iglesia hizo ¡puf! Se And multiplicó. the church grew out of nothing. Hubo que comprar edificios nuevos, todo, varios, como 10 servicios los domingos. They had to buy a big building and do about 10 services a weekend. Ahora la pregunta es, ¿cómo creció tan grande? And the question is, how did it En grow tan so poco fast tiempo. in so little time? Es porque el pastor se encargó de agradar a la gente. It's because the pastor was in charge of pleasing the people. Entonces todas las actividades de la iglesia So then all the activities of the church tienen que ver con la que la gente quiere, have to do with what the people want, incluyendo el mensaje. even the message. En esa iglesia In that church, no se le predica a la gente ciertas cosas they don't preach to the people certain things para que se sientan bien so that they feel y good vuelvan el domingo que and viene. they can come back next Entonces la Sunday. iglesia está llena. So then the church is full. Mi pregunta es, ¿cuántos de ahí My question is, how many of them entran al reino de los cielos? will enter the kingdom of heaven? Porque van a la iglesia Because they go to church para ser saciados to be self-served, y no de la presencia de Dios, and not of the word, not of the no de presence sus of God, necesidades. and only their Se escucha el necessities. mensaje que quieren They hear the message they want, y todo gira alrededor de lo que la iglesia quiere. and everything surrounds what the church wants. Pero el Señor But the Lord nos enseña que la iglesia teaches us that the church es sustentada is sustained por la presencia del Espíritu Santo. by the presence of the Holy Spirit. Gira alrededor de Jesucristo y de su palabra. It encompasses around Jesus Christ and His Word. Y no por ir a la iglesia soy salvo, And not because I go to church I'm saved, sino porque Él me ha transformado a través del arrepentimiento but because He has transformed me according to y repentance. ahora, por la gracia del Espíritu Santo, And by the grace of the Holy puedo Spirit, obedecer su palabra. I can obey His Word. Y yo no voy a la And iglesia I don't go to church a que alguien me diga lo que yo quiero. to tell me what I want. Yo voy a la iglesia con la expectativa I go to church expecting de que Dios me va a hablar. that God will speak to Y si me. Jesucristo es mi Señor, And if Jesus Christ is my Lord, yo no me voy a enojar si no me gusta lo que me dice. I'm not going to be angry if I don't like the message. Si Jesucristo es el Señor, If Jesus Christ is lo Lord, único que puedo the decir only thing I can say es sí, Señor, tenés razón. yes, Lord, El you're que right. tengo que cambiar soy yo. I need to change. Pero hoy estamos sentados en la banca o predicando, Or we are sitting in the benches or preaching, esperando y deseando y haciendo que el mensaje cambie. waiting and expecting that the message would Y change. eso es falso. And that is false. Y las señales no nos dicen quién es verdadero, quién es falso. Signs and wonders do not tell who people are. Es su palabra. It's the Word. ¿Sabe por qué? You know why? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Many examples in the Bible. En Lucas 10 In Luke 10, se nos dice que Jesús it says that Jesus, mandó a 70. He sent Ahora yo 70. le voy a, antes de que siga, piense un poquito. Think about this. ¿Quiénes iban entre los 70? Who were among the 70? Los apóstoles.
apóstoles. Los más cercanos iban. The 12, apostles, 12 de seguro iban, más otros más, the ¿verdad? 12 apostles, and some other Ahora ones. voy a achicar un poco el círculo. Now, Entre los 12, Among the 12, ¿quién iba ahí? who was there? ¿Ah? Judas. No. ¿Vos dijiste? Judas. ¿Verdad que sí? Judas Judas. iba entre los 70, He was among the 70. ¿verdad? ¿Qué hicieron los 70? What did the 70 do? Iban predicando el Evangelio del Reino. They were preaching the message of the Pero también but also iban sacando fuera they demonios, were casting out demons, iban sanando a la gente en el nombre de Jesús. healing people in the name of Jesús les dio Jesus. autoridad para eso. Jesus gave them authority. Cuando vuelven, When they come ¿qué back, vienen comentando? what are they talking about? Señor, Lord, esta gira fue un éxito. this was really good. Programemos la próxima. Can we do another one? La hacemos en el estadio la próxima. Let's Ya do está it la gente alborotada. in the stadium, the next one. ¿Y cuál es el informe? And what is the information? that Los demonios salían corriendo, We casted out los demons. enfermos se sanaban. The sick people were Esto healed. estuvo buenísimo. This was really good. Y saben que el Señor tenía un balde de agua fría preparado. And the Lord had a bucket of cold water for them. Le dice, no estén contentos de eso. He says, don't rejoice about that, Asegúrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. but rejoice if your names are written in the book of life. Que ustedes hayan experimentado eso no les asegura nada. That you have experimented that doesn't assure you of Ustedes an tienen interest que in the tener una kingdom. relación correcta con el Padre para poder ir al reino, experimentar el reino de los You cielos. need to have a right relationship with the Father in order for you to enter the kingdom of heaven. Prophesy, Echar demonios cast out demons, y hacer milagros. and do signs. No son necesariamente demostraciones de una buena relación con Dios. Are not necessarily demonstrations of a good relationship with Pero eso God. es lo que los ilumina y nos llama la atención. But that's what people are being amazed by. La demostración de una buena relación con Dios A good relationship with God es el fruto del Espíritu. is the fruit of the Spirit. Es tu alabanza y tu testimonio. That is your praise and your Son testimony. las personas que se convirtieron a través de tu prédica. Are the people that are converted by the message. Es el you preach. fruto del arrepentimiento que es una vida cambiada. It is the fruit of repentance of a changed life. Y como consecuencia la santificación. And as consequence, sanctification. Y esos son mensajes que hoy no se escuchan mucho. And those are messages that are not heard of. Porque hoy los mensajes que se escuchan tienen que ver con lo que sacía mis emociones. Because today, nowadays, the messages that people are expecting are messages to fulfill their needs. ¿Para qué hablar de arrepentimiento o de santidad? Why preach about repentance and holiness? Si los predicadores se paran y dicen, siento la presencia. And if preachers stand behind pulpits and say, I feel the presence. Y ahí hay otros que empiezan, amén, amén, And amén. people begin to say, Y ahí amen. empieza todo sin palabras. And without words, they begin to do things. Yo no sé si has participado, has ido a estos eventos. I don't know if you partake in these events, Pero yo estuve en uno que no se predicó. but I was in a service one time that they never preached the word. La alabanza muy linda, la adoración muy linda. Very good music, Pero, y eso se alargó. and it was a very long service. Hubo como hora y media de alabanza y de It adoración. was about an hour and a half of just Yo music. no estoy en desacuerdo en esas cosas. I'm not in disagreement with that. Pero si la alabanza y la adoración demora una hora y media, But if the worship, if the music lasts an hour and a mi half, próxima pregunta es cuánto va a durar la palabra, porque la palabra es el centro de todo eso. my next question is how long is the preaching going to last? Because that is the Quizás center of hubo the service. alabanza, hubo adoración, There was word, there was music, y praise and el worship, predicador se levantó and the preacher rose up y empezó a adorar, and he began to worship. siguió adorando, He kept on worshiping, y de la adoración pasó a la administración, and from worshiping he went to minister con profecía incluida y todo. with prophecies included in Ese it. fue el servicio. That was the service. ¿Dónde está la palabra? Where is the word of ¿Dónde God? está lo que alimenta? Where is what feeds us? La gente se fue con hambre. People left hungry. Si alguien fue de verdad a buscar del Señor, se fue con hambre. If somebody truly went to look for God, they left hungry. Porque lo que alimenta es la palabra. Because what feeds us is the word of God, No el resto. not the rest. Pero se fueron emocionalmente bien. But they left emotionally Claro well. que eso dura 2 o 3 días, capaz, That nada only will más. last 2 or 3 days. Porque el primer problema, las emociones bajan y te empezás a preguntar dónde está Dios que el domingo me hizo tanta cosa. Because at the first encounter with the first problem, the emotions go down. Las señales nos deslumbran Signs and wonders amaze y la people. Escritura nos da muchos ejemplos de que las señales no son una prueba de la relación con Dios. In the scriptures gives us enough proof that the signs and wonders are not a proof of a good relationship with God. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés fue delante de Faraón? Do you remember when Moses went in front of Pharaoh? ¿Qué tenía en la mano? What did he have in his hand? ¿Con quién iba? Who was he with? Con Aarón, With Aaron, ¿verdad? right? Tenían una vara.
They had the staff of Aaron, Dios le dijo, tira la vara, and God said, throw the se staff, va a convertir en serpiente. it will become a snake. ¿Qué hizo? Le tiró la vara. He threw the Y staff, ahí andaban atrás de la vara porque se les iba, era una serpiente. and then it became a snake. ¿Qué hicieron los hechiceros, brujos que tenía Faraón? What did the magicians that Pharaoh had? What did they Hicieron lo do? mismo. They did the same thing. Hicieron lo mismo. They did the same La thing. misma señal. The same sign. Lo único que se nos muestra es que después la vara de Aarón que convertía en serpiente se come la sola. The only thing that we see after is that the staff of Aaron that became a snake ate the other two snakes. Porque hay una verdad. Because there's a truth. Hay cosas que se pueden imitar, There's things that can be imitated. pero el poder de Dios supera el poder de Satanás. But the power of God overrides the power of Satan. Pero copiaron lo mismo. But they imitated. Y es eso lo que nosotros nos confundimos. And that's when we get confused. Después repitieron otras de las plagas. Then they repeated other Y signs. por eso tenemos que tener cuidado. And that's why we need to be careful. Que no andemos atrás de las señales de los prodigios. That we would not be behind signs and wonders. Eso va a andar atrás de nosotros. This should Nos be va a behind, seguir. behind us. No It will tenga follow miedo de us. orar. Don't be afraid to No pray. tenga miedo de orar por un enfermo. Don't be afraid to pray for the sick. Al contrario, hágalo y va a ver la mano de Dios. Pray for the sick and you will see the hand of Las God. señales lo van a seguir. Signs will follow you. Y por eso Pablo dice, And that's why Paul si says, aún nosotros o un ángel del cielo even if me or an angel from heaven, trae un mensaje que es diferente al mensaje de Cristo, sea anatema. if they bring a message that is different from the true gospel, let it be Y anathema. la última característica And the last characteristic que la debemos tener en cuenta that we need to keep in account es que en el reino de los cielos is that in the kingdom of heaven, estos falsos maestros these false prophets, no son conocidos. they're not known. Dice ahí, It says there, se me corrió acá la página, déjame ver acá que dice. Y entonces les declararé, so then I will declare to them, nunca os conocí. I never knew you. Miren qué triste este momento, Look how sad this moment el is. momento del juicio. The moment of judgment. Nunca os conocí. I never knew you. Apartados de mí, Depart from me, hacedores de maldad. you workers of lawlessness. ¿Se imagina usted Imagine, invertir o tener un tiempo de vida en Jesucristo? you have some time in Christianity, Que cuando llegue a la presencia de Dios, and when you reach the presence of el God, Señor te diga, no te conocí. the Lord will say to you, I never knew you. Ese es el momento más triste. That is the saddest moment. Para mejor, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, But then you answer, but Lord, I cast out demons. logramos que la suegra se fuera de casa. El poder de Dios. ¿Por qué me soy rechazado? Why am I being rejected? Vos, Alejandro, estás acá, no tenés problema. No hablemos más porque... ¿Dónde estoy ahora? Les declararé, nunca os conocí. I will declare to them, I never knew you. Ahora, ¿de qué conocimiento está hablando acá? What knowledge is he speaking of? Nosotros sabemos que Jesús, We know, como Dios, we know that Jesus is God. todo lo sabe, He knows todo everything. lo conoce. He knows all things. ¿Por qué dice nunca los conocí? That's why did Jesus say, I never knew you? Porque no se está refiriendo a ese conocimiento de la persona. He's not referring to that acknowledgement of per people. Él conoce todo. He knows all things. Lo que está diciendo es el reconocimiento como hijo. What he's saying is, I never knew you as a son. Porque recuerden que esta persona está diciendo, Señor, Señor, Because remember that these people are saying, Lord, Lord, constantemente. constantly. Es decir, para esa persona es un hijo de Dios. To that person, it's a son of God. Pero llega a la presencia del Señor y el Señor dice, vos no sos hijo. But they reach the presence of God and he says, you're not my son. Pero ¿cómo si hicimos todo esto? But why not? I did all these Porque things. no obedeciste nunca la palabra de Dios. Because he never Pero obeyed. fíjense que ahí The word dice, of God. hacedores de maldad. It says, workers of iniquity. Y con esto estamos terminando, para que no se duerman. And with this, we're ending now. Y el domingo que viene terminamos el sermón del monte. Next Sunday, we finish the sermon on the Pero Mount. esta frase, hacedores de maldad, es But importante. this phrase, workers of iniquity, is very Porque important. volvemos al texto. Because we come back to the text. Echaron fuera demonios. They casted out demons. Sanaron a los enfermos. They healed the sick. Y el Señor llega allá y dice, no los conozco, hicieron maldades. And the Lord says, I never knew you, you workers of iniquity. ¿A qué se refiere con hacedores de maldad? What is he referring to, workers of iniquity? Maldad viene, la palabra es anomía The word is anomia, y tiene relación con iniquidad. and it's related to iniquity. La raíz de esa palabra anomía es anomos. The root of the anomia is anomos. Y anomos quiere decir sin ley. And anomos means without law. No está diciendo sencillamente que
hizo una infracción de la ley. It's not about just them breaking a law. Está diciendo que este es un anomos, un hacedor de maldad, To say that they are workers of iniquity porque rechaza la ley de Dios. because they are lawlessness without Tiene una God's law. actitud rebelde contra Dios. They rebel towards God. Vive al margen de la ley. They live on the other side of the law. Un pastor traduce esto más literalmente y dice, es ilegalidad, They're illegal. es una vida de anarquía. It is a life of anarchy. Es decir, está diciendo Señor, Señor, It's to say that they're saying Lord, Lord. hay señales, There's signs, pero en realidad lo que Dios está viendo but in reality, what God es que sees es un rebelde. is that He's a rebel. No le gusta vivir la palabra de Dios. They don't like to live the word of No le God. gusta obedecerla. They don't like to obey Deja it. la palabra al margen. They leave the word of God Vive como aside. quiere. They live as they please. Esta definición es pecado. This definition is sin. Expone el carácter que It tiene. exposes the character they have. Rechaza abiertamente la voluntad de Dios Openly, they reject the will of God. y la sustituye por su voluntad. And they change it for their Y own porque wills. sustituye la voluntad de Dios por su voluntad, And they change the will of God for their own wills. es que usa la palabra. That's how they use the word. Entienda lo que estoy diciendo. Understand what I'm saying? No es que trata de vivir la palabra It's not that they try to live off the según word. la palabra le dice. According to the word La God says. utiliza They use it. para aprobar su vida. They use it so that they can Su vida de rebelde. so that they can Su bring vida fruit to en their contra lives de la palabra de Dios. against the word of God. Entonces nos encontramos So that we find ourselves tomando toda la enseñanza de los falsos profetas, bringing this whole teaching of false con que prophets, estos falsos profetas because these false prophets, aparecen porque Dios se los permite they appear because God allows them to, y tienen mensajes parecidos, and they have similar messages. tienen una apariencia buena. They have a good appearance. Uno los ve y dice, ¿qué pinta de predicador que tiene? People see them and they say, "Whoa, this guy looks like a real preacher." No solo habla bien, sino que tiene apariencia. Not only do they look good, but they preach good, but they look good. ¿Sabe que hay gente que anda atrás de la iglesia viendo si el pastor tiene pinta de pastor? Sí. People go after pastors if they look like pastors. Una vez yo conozco un hermano que no tiene pinta de pastor. I know a brother that doesn't look like a pastor. Usted no va a entrar por la puerta y lo que quiere es ayudarlo. Tiene una apariencia de que anda mal, una cosa de su físico, nada más. If you see this brother, you would want to give him a hand because he looks kind of tired. Y una vez yo le decía a un hermano, oh, voy a saludar al pastor que está ahí. Y me dice, ¿quién? And I told the brother one day, "Oh, I want to say hi to the pastor there. ¿Aquel que está ahí? That pastor Y there." me dice, ¿y ese pastor? And the guy said to me, "He's the pastor?" Yo, ¿por qué no? And I said, "Why not? Yo lo conocía. I need him." Pero hay gente que primero te mira si tenés pinta, puede ser. People look at your appearance, and if you look like a pastor, maybe so. Y ahí empieza el problema. That's where the problem begins. Anda, por favor, si podemos empezar a ministrar la música. Porque viene el falso profeta, Because the false prophet comes, tiene pinta de profeta. and they look like a prophet. Se para como They profeta. stand like a Como prophet, profeta moderno. like a modern prophet. Buen traje, Good suits, peinado como con moco para atrás así. gel their hair back. Tiene sus anillos, sus cosas. They have their rings, their jewelry. Sabe usar, manipular la palabra. They know how to manipulate with the word of God, Y te empieza a decir cosas and they begin to say things que van mezcladas con versículos. that mix in the word of God, Entonces la iglesia dice, oh, este sí tiene pinta. so that the church says, "Oh, yeah, this guy is Y from." no le vemos el disfraz. We don't see their costume. Vemos que parece una oveja. We see that he looks like a sheep, Y empieza a dar un mensaje mezclado. and they begin to give a mixed message. Y como los seres humanos siempre queremos saber un poquito más, And because we are humans and we want to know a little bit more all the time, normalmente nos vienen con una revelación. normally they have a new revelation. Tuve un sueño, Or they say, "I had a dream," o tuve una revelación. or they say, "I had a revelation." Y uno dice, ¿qué le mostró Dios? And people think and say, "Oh, what did God show A mí me?" me llama la atención porque cuando más espectacular, más le creen. I'm amazed at people because the more spectacular their revelation, people believe more. Entonces en estos momentos se usa mucho que el Señor me llevó al tercer cielo. So nowadays, these guys, so-called prophets, they say, "Well, the Lord took me to heaven." Hay cientos o miles que el Señor nos pasa llevando There's llevando. hundreds or even thousands that the Lord takes up to heaven. Entonces nosotros sentados somos,
And people say, whoa, al tercer cielo fue llevado. this guy was taken to the third heaven, Y vi al Señor. and I saw the Lord. Y ahí dice, y el Señor me dijo. And they say, the Lord told me. Y ahí empieza a decirnos lo que el Señor le dijo. And then they begin to tell the congregation what the Lord told them in heaven. Ahora, yo conozco uno Now I know this one, que fue hasta el tercer cielo. he went up to the third heaven supposedly. Y sabe que cuando regresó, And when he came back lo supposedly, que vio fue tan impresionante what he saw was so amazing que Dios le dijo, no digas nada. that God told him, don't say nothing. Y hasta el día de hoy no está revelado en la palabra qué vio en el tercer cielo. And until today, it's not revealed in the Word of God. What he ¿Sabe saw. por qué? You know why? Porque era un verdadero apóstol de Jesús. Because he was a real prophet of Porque an si apostle. el Señor le dijo, no digas nada, él no dijo nada. Because if the Lord told him, don't say nothing, he didn't say nothing. Hoy, si le pasa a alguno de estos personajes, ese se hace millonario con sus libros. Today, if that happens to one of those guys, they'll become La millionaires. revelación del tercer cielo. The revelation from third heaven. Y nos empiezan a decir cosas. And they begin to say things. Y como fue el tercer cielo, And because they reached the third heaven, tiene pinta de apóstol o de profeta. they look like an apostle or a prophet. Y nos dice cosas que no conocemos. And they say things that we don't know. Nosotros empezamos a abrirle And we begin to think, wow. y comentamos con el de al lado. ¿Viste? And we talk to the person next to Por si us. está durmiéndose el de al lado, que también sea envenenado. ¿Viste lo que dice? And you ask the person next to you, did you hear that? Y nosotros ya lo estamos aceptando antes que lo digan. And we are accepting him before they even Porque say nos it. dicen cualquier disparate y decimos, ¡ah! They say whatever thing and we believe it. Mirá lo que nos viene a revelar y no sabíamos. Look what he came to reveal and we never knew about it. Hace un tiempo Not too long ago, salió, yo no lo vi, pero sí sé que salió un libro. a book came out. Vi el comentario y vi algunas cosas que ya... I saw this commentary De una mujer of a woman. que se hizo un viaje hasta la isla de Patmos. That she says that she went to the island of Patmos. Usted sabe que en la isla de Patmos ahí estuvo Juan. In the island of Patmos, El apóstol Juan. the apostle John was in Y prison. el apóstol Juan tuvo una visión y recibió lo que nosotros tenemos del Apocalipsis. And that's where the apostle John received the word of revelation. Por eso Apocalipsis se llama revelación, porque se le revela al apóstol que pasado, presente y futuro es tremendo. That's where John received the revelation of the book of Revelation. Esta mujer This woman, fue a la isla de Patmos. she went to the island of Patmos, ¿Y sabe qué hizo? and you know what she did? Se paró en el mismo lugar que tuvo Juan. She stood at the same place that supposedly Yo the no apostle sé si John ahí stood. estaba la marca de los zapatos de Juan, ¿no? Pero se paró ahí en el mismo lugar. She said that she was standing right at the place where he Y en was. el mismo lugar se le abre el cielo. And at the same place, she said that the heavens were open. Según ella hay lugares donde hay cielos abiertos. According to her, there's places where heavens are open. Y ahí se le abrió. And that's where it opened for her. ¿Y qué le pasó? And what happened to her? Mire, mire, mire si esto no impacta. Una voz le dijo, ven y sube. A voice supposedly said to her, come up here. ¿No es impactante eso? Isn't that, people are impacted by that. Y fue llevada, ¿sabe a dónde? And you know where she was Yo taken? estoy repitiendo lo que esa persona I'm dice. repeating what she said, Al corazón de Dios. to the heart of God. Yo no sabía que Dios literalmente tiene un corazón. I never knew that literally God had a heart. Pero ella fue llevada. But that's where she was taken. Y en el corazón de Dios And in the heart of God, vio lo que había en el tercer cielo. she saw what was in the third heaven. ¿Sabe qué vio? You know what she saw? Nada. Nothing. Impresionante, ¿no? Isn't that amazing? Amazing. Y ahí es donde está el problema. And that is where the problem lies. Porque ella empieza a cambiar a través de la revelación. Because she begins to change through revelation, La verdad bíblica. the biblical truth. Mire, a mí no me importa que me vengan a contar cuentos. Yo hasta capaz que escucho para pasar un rato. A mí no me importa. I don't care if people come and tell me a story. Nos divertimos un rato, me imagino el viaje al tercer cielo. No hay problema. It's no problem. Pero cuando esa revelación cambia la palabra, es cuando la iglesia tiene que pararse y decir, no, yo no acepto eso. But when the false revelation tries to change the word, that's when the church has to rise and say, I don't Porque esta accept it. persona dice, saben, yo vengo a traer una revelación nueva. And they say, I have a new revelation. Es mentira de lo de la Nueva Jerusalén. It's a lie. Mire, mire lo que está diciendo. Look what they're saying. No hay nada en el cielo. There's nothing in heaven. No hay ciudad celestial. There is no heavenly No hay nada, ahí no hay nada. city. There's nothing there. Estamos perdiendo el tiempo. We are wasting our Nos time. mintieron durante siglos. They have lied to us. Que Jesucristo nos viene a llevar al cielo porque ahí están las moradas celestiales. Jesus is coming
coming to take us to heaven. Esto está en la Biblia, hermano. This is in the Bible. La Biblia me dice The Bible tells que me Jesucristo viene a buscar su that iglesia Jesus is coming back for y his que en church. este mismo momento And that at this very Él está moment, preparando morada para mí en el cielo. He is making rooms in Ahora, heaven. no moradas, no moradas, Not rooms. morada, A room. porque es en la casa de mi Padre. Because it is in the house of my Father. Porque esto se ha llevado tanto a la parte de plata, que las mansiones del cielo para... No, hay un cuarto para mí en la casa de mi Padre. Amén. There's a room prepared exactly for me in my Father's Eso lo house. dice la Biblia. That's what the Bible says. Y que muy pronto And that very soon, la nueva Jerusalén va a descender del cielo. the New Jerusalem will Eso descend está from heaven. preparado. Créanlo, no va a suceder. Whether we believe it or not, it's going to happen. Y hemos perdido toda esa verdad bíblica. And we have lost all that biblical Porque truth. hemos escuchado a estos falsos profetas, falsos maestros que nos vienen a vender Because we have heard the message of these false con prophets revelaciones que no son that bíblicas. supposedly have new Y a mí no me revelations. importa cómo se And llamen, I don't care what their name is. porque el paquetito por fuera debe estar lindo. Because the package from the outside Lo might que me be good. importa es el mensaje que But me traen. what I'm wondering is what message Porque si they el have. mensaje es diferente al de la palabra, la iglesia no lo debe Because aceptar. if the message is different from what the Bible says, the church should not Usted accept no it. es un legalista You are not a legalist o un anticuado, or an antiquated person. sencillamente por creer la palabra de Dios. Simply because you believe only in the Word Si of usted God. cree en la palabra de Dios If you believe in the Word of God y la vive, and you live it, ¿sabe cómo le llama usted la you Biblia? know what the Bible calls you? Hijo de Dios. Son of Hijo God. de Dios. Son of Así God. de sencillo. That's how simple it is. Pero cuando vienen con las cosas transformadas y lo creemos, But when they bring these new revelations, estamos en el mismo pecado que ellos. we are in the same sin as they are. El otro día no me aguanté. The other day I wasn't able to hold myself back. Salió un comentario yo no sé para qué me meto en Facebook. In Facebook I saw a comment. Y un comentario sobre una persona y puse mi comentario. I made a comment about a person. Exaltaban a un líder. They were exalting a leader. Entonces busqué una declaración teológica de ese líder. And I looked up a theological declaration of that leader. Y la puse. And I put it on. Entonces puse, una persona I put a person que enseña esto that teaches this no deja un legado sano. does not leave a good legacy. No es un mensaje bíblico. It is not a biblical message. Por eso yo no estoy de acuerdo con él. That's why I'm not in accordance with this. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de eso? You know what the consequence of that was? Tengo menos amigos en Facebook. I have less friends now. Cuando yo era chico en la escuela me hacían cantar Yo quiero tener 1 millón de amigos. Me cantaban eso en la escuela. I used to sing I want to have a million friends. Y con Facebook lo podés lograr. And with Facebook you can accomplish Gente que that. ni te conoce te pone amigo. Y vos decís, tengo 400.000 amigos, no te conoce nadie. Y a mí me pasa al revés la canción. Yo cada vez tengo menos amigos. And I have less friends every day. Pongo algo y se desaparecen algunos. I write a comment and many people block me as Y ahí friends. Vanina me enseñó cómo hacer para saber si sigue siendo amigo o no, así que voy, no es más amigo mío. Si usted quiere tener enemigos, predique la palabra. If you want to have enemies, preach the word. Le van a empezar a borrar de Facebook, They're going to begin to erase you from Facebook. va a llamar y no lo van a atender. You're going to call them and they're not going to answer you. Cosas van a pasar. Things are going to happen. Pero ¿sabe qué, hermano? But you know what, brothers? No hay nada como, a pesar de todo, vivir la palabra de Dios. There's nothing like living the word of God. Y por la gracia de Dios, And by the grace of God, no por ningún algo humano, not because of any human effort, sino que por la gracia de Dios, but by the grace of God, poder tener revelación de la palabra to be able to have revelation from the word y vivirla. and to be able to live Entre it. los tropezones capaz, Even amongst your tripping on the way perhaps, pero vivirla. but living Y no esquivar el mensaje. and not deviate Y yourself poder from it. reunirnos como hoy. To be able to gather us today Y poder alentarnos los unos a los otros. and to be able to encourage each other. Y si la persona está decaída, poder decirle, Dios está contigo, And levantate. if the person is going through a sad moment, to be able to tell them, get up and No hay let's nada work nuevo together. en eso, pero es efectivo porque es la palabra de Dios. There's nothing new in that, but it's effective because the word of God. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. Dios va a ir contigo, Rosita, eso es palabra de Dios. Yo no soy un profeta, por eso simplemente digo la palabra.
just about speaking the word of God. Eso se va a cumplir y se cumple. That'll be fulfilled. No and it will tenga be miedo, fulfilled. Rosita, de viajar. No tenga miedo de lo que va a haber allá. Dios está contigo. Don't be afraid of Hay que ir anything. con fe, hay que ir con la confianza de que Dios está. The Lord is with us. Dios no se va a quedar en el aeropuerto cuando usted haga así se despida. Dios va a ir por aquí contigo. The Lord will be with us wherever we are Es at. el único que no le piden pasaporte. Dios está ahí. Y la presencia de Dios va en su vida, Rosita. And the presence of God will follow us. Cuando in our usted lives. llega a Argentina, la presencia de Dios está ahí. When you reach any place that you go to, Eso the es, presence eso of es God la is parte. there. No hay que tener revelaciones extraordinarias para saber eso. We don't have to have extraordinary revelations. Sencillamente creemos. Simply we believe. Creemos. We believe. Y porque creemos, And because we believe, hacemos la voluntad de we Dios. do the will of Y God. porque hacemos la voluntad de Dios, And because we do the will of God, porque el Espíritu de Dios está en nosotros because the Spirit of God y is nos in us ayuda a hacerlo, and helps us to do es que it, somos habitantes del reino de los cielos. is that we are partakers of the kingdom of ¿Hay heaven. algo más importante que eso en tu vida? Is there anything more important than that in your life? ¿Hay algo más importante que ser un hijo de Dios? Is there anything else more important than being a son of God or a daughter of God? Entonces no busquemos más. So let's not look for more. Todas esas revelaciones que vienen encima de la palabra hay que desechar. All those supposedly new revelations. Hijo de Dios, Son of God, hija de Dios, daughter of al God, que tenés al lado, the one you have poder beside you, mirarlo y decir, estoy sentado al lado de un hijo de to Dios. be able to say to the person next to you, I'm Eso sitting es un beside a honor. daughter or a son of God. Es un honor. It is an Es un honor. honor. Tener el honor de estar sentado al lado de una hija de Dios. It is an honor to be able to sit beside a daughter. Será tu esposa, pero una hija de Dios. Dios te la prestó un ratito. Hay un hijo de Dios. Un adorador. Un adorador. Carlos, sos un hijo de Dios. ¿No es eso tremendo? Precisamos algo más. Lo de nosotros no está acá, está allá. Esto es pasajero. Pasajero, pasajero. Quizás viniste preocupado o preocupada. Problema económico, lo que nos pasa a todos. Esto es pasajero. This is No te only va a for a faltar. moment. No te va a faltar. Tranquilo, You will have tranquilo. no need. Please, No te afanes. Problema de salud. don't be anxious. Dios está en control. God is in control. Dios está en control. Tranquilo, tranquilo. God is in control. Somos hijos de Dios. We are sons of God. ¿Qué más seguridad de estar en las manos de Dios? What better security than to be in the hands of the living God? No podemos hacer nada, solamente abandonarlo. Cannot do anything else but abandon ourselves. Hoy Rosita se toma el avión. Today, our sister Rosita is taking a plane. Y no sé si a alguno le tiene miedo a eso. I'm not sure if people are afraid of Me flying. da miedo. Cuando el avión va así para arriba When the plane takes off, y uno parece se va y todo se hace chiquito. and when everything just becomes Por más que te desespere, estás arriba del avión. ¿No? doesn't matter. Lo único que se te dice, Señor, que el piloto sepa. Sí, porque si el piloto o anda, porque hay video el caso piloto que The only thing you wish for is that the pilot knows how to drive the y plane. peor si ve la azafata corriendo. Ahí sí, me dio un paracaídas. See the steward is running. Pero no tenés más otra que estoy en el avión de Dios. You're in the plane and you're in the hands of God. Eso es la vida cristiana. Estamos en las manos de Dios. We are in the hands of God. Ahí vamos. That's what we Ahí are. vamos. Vamos a las manos de Dios. Me vienen con nuevas revelaciones. La revelación ya está. We have the word of God as a revelation. Mi vida no está parada en supuestas profecías sobre mí. Mi vida está parada en Jesucristo. My word is not based on false revelations, but in Jesus Y Él Christ. me dijo que me va a venir a buscar y yo lo creo. And he said he would come to Yo pick lo me up creo. and leave it. A veces, cuando algún problema viene, digo, pero si en cualquier momento me viene a buscar el Señor. Sometimes when I have problems, I think to myself, at any given moment, the Lord can say, Le digo a Lucy, viene, me voy primero yo que vos, así sufrir un poco. ¿Ah? ¿Eh? Para que vea lo que es estar sin mí. Pero yo lo creo que me voy. I believe that I'm going with the Lord. Y a mí ni me interesa eso del cuarto que está preparado para mí, lo que me interesa es que voy a estar ahí. But I'm more interested Voy a in estar ahí. that I believe is Y por una eternidad. and for an eternity. ¿Sabés qué lindo? A partir de ahí no me tengo que preocupar de ir a limpiar el restaurante. Vayan ustedes si quieren, yo no voy más. Estoy en la presencia del Señor. I will be in the presence of God.
problemas que nos quieren apartar, nos quieren ocupar el tiempo. Problems that want to Y take a eso se le agregan estos falsos hermanos que vienen vestidos de oveja y que nos vienen a decir disparates y a sacarnos de la verdad bíblica. La iglesia está parada en Jesucristo. church is standing on Jesus Christ. Y vamos hacia donde Él nos diga que vayamos. And we go wherever Vamos a He wants ponernos us de to pie, go. por favor. Le vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que hay hermanos que están enfermos, por eso no vinieron. I know that some of the brothers are sick today, that's why they Pero dejando eso de lado, hoy estás acá. Today you are here Sencillamente for a simple reason, porque Dios te trajo. because God brought you. Y si estás acá, And if you are here, estoy seguro I am sure que podés ir para atrás that you can go back into your en thoughts, tus experiencias your experiences, y vas a recordar un montón de experiencias negativas, and problemas. you will probably remember many negative experiences. Pero si estás acá, But if you are here, porque de todas esas experiencias te sacó el Señor. it's because all those bad experiences, the Lord rescued you from them. Entonces, si hoy viniste con algún otro problema, So then if today you have another problem, yo solamente quiero que recuerdes I just want you to remember, que de todas las que te sacó el Señor, from all those problems that the Lord has rescued you from, no te va a sacar esta vez. will He not rescue you once again? Pero mientras eso sucede, But meanwhile that happens, nosotros nos afirmamos en la palabra, we stand firm in the Word of en God. la palabra, en la The palabra. Word of God. Él es nuestro Señor. He is our Lord. Él ha cambiado nuestras vidas. He has changed our Él lives. nos sostiene. He sustains A us. cada minuto, Every minute. cada minuto de tu vida es un milagro. Every minute of your life is a miracle. Cada minuto de tu vida es porque Dios tiene su mano poderosa sosteniendo. Every minute is because God is upholding you. Sos un milagro caminando. You are a walking miracle. Algunos no se darán cuenta, pero en el reino de los cielos te reconocen. In the kingdom of heaven, they know you. Porque Dios ha hecho milagros en tu vida. Because God has done miracles in your Porque life. sos parte del reino de los cielos. Because you are part of the kingdom of heaven. Algunos tienen la bendición de venir con su familia a la iglesia. Some have the blessing to come with their families to church. Porque Dios ha hecho milagros. Because God has done miracles. Algunos acá han visto la mano de sanidad de Dios. Some have seen God's healing power. Tremenda sanidad. Great healings. Entonces, ¿por qué preocuparnos? So why worry? ¿Por qué estar esperando algo diferente y nuevo Why be anxious for new things? cuando ya lo tenemos todo? When we already have everything. Entonces, hoy vamos a hacer algo mientras el Espíritu Santo nos ministra. Today we will do something while the Holy Spirit ministers Y us. es que busque a alguien que tenga ahí al lado Is that you would look for somebody close to you y le ponga la mano encima, and that you would embrace that en su person. hombro, en su cabeza, donde quiera. Que no quede nadie solo, Nobody be left alone. nadie solo. Tenés que buscar a alguien. Look for somebody. Fíjense que no quede nadie solo. Vengan ustedes, vengan. Nadie solo, Nobody be left alone. nadie solo. Eso.
Acordate que estás orando por un hijo o una hija de Dios. Remember that you're praying for a son or a daughter of God. No vas a orar cualquier cosa. You're not going to pray just whatever. Vas a orar conforme el Espíritu te dé. You're going to pray according to what the Spirit gives you. Porque vas a orar por alguien en parte del reino de los cielos. Because you're going to pray for somebody who's a partaker of the kingdom of heaven. Y lo vas a bendecir. And you will bless that person. Y vas a dar gracias por él o por ella. And you will give thanks for that person. Y si sentís de parte del Espíritu, orar por fortaleza. And if you feel for on behalf of the Spirit, pray for strength. Porque ha elegido caminar por el camino angosto. Because that person has chosen to walk in the narrow way. Y está sufriendo las consecuencias. And perhaps they're suffering the consequences. No es fácil el camino angosto, pero lleva a la salvación. It's not easy to walk in the narrow way, but it takes you to Hay salvation. algunos que van a experimentar el rechazo de su propia familia Some will be rejected by their own families por el camino, por causa del camino angosto because of the narrow way, y de no seguir lo que los falsos profetas nos dicen. and not to follow what the false prophets say to us. Caminos anchos. The wide door, the wide way. Quizá esa persona que estás ministrando está pasando por el fuego de la prueba, That person perhaps that you're ministering to, they're going through the fire of testing, pero Dios está con él, con ella. but God is with them. Quizás hay que orar por sanidad. Perhaps you need to pray for healing.